Hola, bueno, vamos a centrarnos en la necesidad de crear una base de datos. Cuando uno necesita crear una base de datos es porque necesita almacenar información. Para almacenar información no hay una estructura de datos más fiable que una base de datos, sobre todo cuando estos datos deben ser procesados y consultados de muchas diferentes formas y los datos son muchos. Un caso específico que ya hemos visto es el de vamos a ver si lo encuentro por acá, el registro de todos los votantes del país separados por provincia. Vamos a crear nuestro propio caso desde cero. Vamos a pensar en un caso específico, por ejemplo, el de un banco. Ok, vamos a colocar acá, darle un poco de formato a este. Y ahora sí, vamos a decir, por ejemplo, que queremos desarrollar la base de datos para un banco. Entonces, en primer lugar, vamos a ver cuáles son, por ejemplo, las personas que están relacionadas con un banco. En un banco existen los clientes y también los empleados. Ahora, vamos a aprender algo muy importante sobre la duplicidad de la información. No perdamos el rumbo, no, siempre teniendo en cuenta que lo que estamos respondiendo es una necesidad. Necesito crear la base de datos de un banco. Pero antes de crear una base de datos hay que tomar en cuenta una serie de cosas. O sea, usted no puede decir nada más, voy a empezar a crear la base de datos ahí a lo loco. Tiene que organizarse. Organización ante todo. Primero vamos a idealizar cómo va a ser esa base de datos. Por ejemplo, si tenemos un cliente y un empleado, estos van a tener características. Entonces vamos a comenzar a modelar los datos del cliente. Este programa se llama DIA, es gratuito y sirve para crear modelos y diagramas de las diferentes ramas del conocimiento. Por ejemplo, de electricidad, Cisco para redes, bases de datos y el que vamos a utilizar, vamos a usar uno de bases de datos. Este es el de bases de datos, tiene tres elementos, pero nosotros por el momento lo que vamos a usar es otro modelo de bases de datos que se llama modelo de entidad relación. Y vamos a colocar por el momento una entidad. La entidad es justamente lo que andamos buscando, empleados y clientes. Entonces vamos a colocar un cliente y vamos a comenzar a pensar en las características de ese cliente. Bueno, un cliente tiene un número de cuenta, número de cuenta. Además, un cliente también tiene saldo, por ejemplo, o un crédito también puede ser. El número de plata que puede sacar después de que hemos investigado el cliente y decimos, bueno, este cliente va a poder tener un crédito de tanto. Luego vienen las características personales del cliente, por ejemplo, debe tener una cédula, debe tener un nombre y también, por ejemplo, debe tener una edad más o menos para que podamos darle el préstamo, ¿verdad? Pero también necesitamos que tenga esa edad de forma muy exacta. Entonces, en lugar de la edad, lo que vamos a colocar es la fecha de nacimiento y a partir de ahí la aplicación se va a encargar de decirnos cuánta edad tiene. La fecha de nacimiento es como la edad, pero más exacta porque tiene el mes, el día y el año. Incluye todo. Ahora, diremos que todas estas cosas son características de el cliente. Las vamos a ordenar y vamos a tener el cliente por acá. Luego tenemos a los empleados de un banco que son los que atienden a los clientes, realizan toda la transacción y al final son los que le dan la plata al cliente o la reciben también porque un cliente puede llegar y hacer un depósito, ¿verdad? Los empleados son muy importantes. Entonces los empleados, vamos a crear otra entidad que sea empleado. Y ahora, a el empleado le voy a asignar una serie de características. Veamos que cliente y empleado tienen características en común. Por ejemplo, como el empleado también es una persona, entonces tiene cédula, nombre
y fecha de nacimiento. Entonces vamos a seleccionar estos, presiono la tecla Shift, selecciono estos tres, le doy control C, control V y los arrastro acá. Aquí ya tengo estos atributos. Luego, por ejemplo, ¿cuáles son las características de un empleado? Bueno, un empleado tiene que ganarse un sueldo específico, entonces vamos a colocar que un empleado tiene un sueldo. También el empleado tiene un horario, pero ese horario está relacionado con un puesto más bien. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, un puesto, el puesto del empleado, qué sé yo, si es cajero o incluso también puede ser guarda del banco y también puede ser misceláneo, el que barre ahí en las mañanas. Entonces un empleado puede tener una serie de características. No vamos a pensar en todas las características por el momento. Ahora voy a explicar algo bastante importante. Cuando hay muchísimas personas en una base de datos, eh, la base de datos se puede comenzar a poner lenta por la cantidad de información. Entonces nosotros tenemos que tratar de que la base de datos tenga la menor cantidad de información duplicada posible. ¿Qué es información duplicada? Vamos a ver. Tenemos una persona. Digamos que tenemos a la siguiente persona. Esta persona tiene el siguiente número de cédula. Luego tiene, por ejemplo, la siguiente fecha de nacimiento. Listo. Ahora, esta es la información de esa persona. ¿Qué puede ser esta persona? ¿Un empleado o un cliente? Pues cualquiera de las dos cosas. Marco Ramírez Fernández puede ser un empleado, por ejemplo, ser guarda ahí, pero ya cuando empiece a ganarse el sueldo va a decir, bueno, me quiero abrir una cuenta para ir ahorrando. Entonces puede ser también un cliente. Si nos fijamos acá en cómo hemos ido modelando la información, vamos a repetir la información de Marco dos veces. Vamos a repetir la cédula, el nombre y la fecha de nacimiento dos veces y lo vamos a hacer acá para que veamos que es cierto. La información se va a guardar en una base de datos de la siguiente forma. Tenemos una tabla con columnas y filas. Vamos a autoajustar, por ejemplo, la ventana y vamos a tener el número de cédula, el nombre, la fecha de nacimiento, que son estos tres datos. Vamos a colocarlos acá. Tenemos la cédula, tenemos la fecha y el nombre. Digamos que esta va a ser la tabla cliente. Entonces también tenemos un número de cuenta y una cantidad de crédito. Digamos que el número de cuenta es un número ahí largo y puede sacar 500.000 colones como crédito. Y borramos estas otras columnas que están acá. Voy a autoajustar esto acá para que quede bien. Ahí se muestra mejor la información. Ahora vamos a tener por otra parte una tabla empleado. Entonces Marco Ramírez Fernández como empleado tiene también cédula, nombre, fecha, pero en este caso como es empleado tenemos que utilizar las otras características. Tiene puesto y sueldo. Colocamos acá puesto, guarda, y el otro es, digamos que era sueldo, y el sueldo van a ser por ejemplo 78.000 por semana. Entonces veamos algo importante. Acá tenemos dos tablas diferentes. Así es como se guarda la información en una base de datos. Entonces la primera necesidad que tenemos nosotros es analizar la estructura de las tablas. Eso es lo que necesitamos hacer como administradores de una base de datos. Tenemos que la necesidad de revisar que los datos no se repitan, que no haya duplicidad en una base de datos.
¿Para qué necesitamos esto? Para que la base de datos pueda tener más información y entonces no haya que estar comprando nuevos servidores, porque las bases de datos se guardan en computadoras que están solo para eso, llamadas servidores de bases de datos. Entonces, si no sabemos gestionar bien la cantidad de datos, vamos a tener que estar comprando muchas computadoras porque ahí va a haber un desperdicio de memoria que podríamos evitarnos, por ejemplo, no colocando cédula, nombre y fecha en todas las tablas donde necesitamos que aparezca esta misma persona. ¿Cómo vamos a evitar que haya esta duplicidad de información? Tenemos que crear un elemento en común entre estos dos, justo como hacemos cuando estamos programando y estamos, por ejemplo, utilizando herencia en la programación orientada a objetos. En fin, lo que tenemos que hacer es crear una nueva entidad que sea persona. Entonces, la persona tiene cédula, nombre y fecha de nacimiento. El cliente tiene el número de cuenta, el crédito y va a tener la cédula. Y el empleado va a tener el puesto, el sueldo y la cédula. Entonces vea que ahora nada más, en vez de estar repitiendo cédula, nombre y fecha de nacimiento, estamos repitiendo solo la cédula. Aquí vamos a guardar la cédula acá y la vamos a guardar también acá. Ahora, ¿para qué vamos a guardar la cédula si también estamos repitiendo información ahí? Porque tenemos que seleccionar de estos tres el que identifique a la persona unívocamente. Es decir, esta persona se puede llamar igual que otra. Esta persona pudo haber nacido con la misma fecha de nacimiento de otra persona e incluso puede llamarse igual y haber nacido en la misma fecha. Hay probabilidades de que suceda eso, pero nunca va a tener el número de cédula de otra persona. Entonces esto va a ser lo que se llama en bases de datos como la clave primaria. Cuando damos doble clic, este programa nos permite agregar un atributo como clave primaria. Nosotros necesitamos modelar la información de una base de datos de esta forma. Antes de comenzar a programar la base de datos tenemos que ordenarla porque si no vamos a desperdiciar la información. Entonces en este momento lo que estoy explicando no es cómo hacer diagramas, sino estoy explicando la necesidad que estamos abarcando, una necesidad que no es un proceso que nos podamos saltar. Necesitamos antes que nada analizar cómo desperdiciar la menos cantidad de información posible. Siempre vamos a necesitar desperdiciar un poco, por ejemplo acá necesitamos poner la cédula, pero así es la forma como se hacen las bases de datos. Ahora, el asunto está en que acá tenemos tres tablas diferentes, entonces acá también tendríamos que tener tres tablas diferentes. Ahora vamos a necesitar una tabla personas. Vamos a copiar cualquiera de estos dos, vamos a colocar acá y ahora vamos a eliminar esta información que pertenece al cliente y acá vamos a eliminar el nombre y la fecha de nacimiento para no repetirla. Acá también el nombre y la fecha de nacimiento. Entonces cuando nosotros nos fijamos en esta tabla vamos a decir, bueno, este número de cuenta y esta cantidad de crédito le pertenecen a esta persona. ¿Cuál es esta persona? La que en la tabla personas está con esa cédula. Entonces nosotros generalmente cuando estamos programando venimos y vemos un número de cuenta y una cuenta de crédito asociada a una cédula. De aquí saltamos a la tabla personas y revisamos cuál es la información de esa persona. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos preguntan cuál es el dueño de esta cuenta. Venimos acá y entonces mostramos el nombre. Así, esa es la secuencia en la que empezamos a hacer consultas. O por ejemplo, ¿cuáles son todos los guardas de este banco? Podemos tener aquí varios. Vamos a crear otro guarda acá. Este gana más porque este es más breteador. Este se gana 82 y tiene un número de cédula alajuelense ligeramente diferente para no gastar mucho tiempo en eso.
Y vamos a tener otra persona acá con esa cédula. Y este es más viejo, este nació el 25 de enero de 1978, por ejemplo. Por eso trabaja más y se llama Álvaro Rojas Fernández. También coincidió ahí, ¿verdad? Tuvo mucha imaginación. Pero en fin, vamos ahora a explicar lo siguiente. Marcos Ramírez Fernández es un trabajador del banco, qué sé yo, de un banco, ahí del Banco Nacional o del Banco de Costa Rica, o cualquier banco, ¿verdad? Así se llaman los bancos en todos los países. Entonces, esta persona es un empleado, es un guarda y cuando empezó a ganar platilla ahí, decidió hacerse una cuenta. Aquí está, ¿verdad? Esta cédula es de Marco Ramírez Fernández, entonces él además es un empleado y es un cliente. Pero por ejemplo, Álvaro Rojas Fernández, no le gusta ahorrar, gasta la plata toda de una vez, además tiene familia ahí, tiene pensión y otras cosas, entonces él es un guarda de este banco, pero no es un cliente. Él no tiene cuenta en este banco, entonces acá no está, acá solo está Marcos porque Marcos es el único cliente, ¿verdad? Ahora vamos a ver un ejemplo que sea solo un cliente. Vamos a poner una cédula ahí, no sé de cuál provincia estoy colocando cédulas acá. Son cédulas aleatorias ahí inventadas. Vamos a poner acá a María Teresa Villalobos Serrat, yo qué sé, ¿verdad? Y esta es más joven, esta nació el 23 de agosto de 1995, por ejemplo. María Teresa no trabaja aquí, trabaja en una floristería. Entonces ella no es guarda, ni es cajera, ni es nada. Ella es nada más tiene una cuenta en el banco. ¿Qué hacemos? Entonces introducimos acá el número de cédula de María. Agregamos un número nuevo de cuenta. Vamos a agregar totalmente otro número aquí. Esos números son muy diferentes. Ahí está. Y va a tener un crédito ahí más o menos de 1 millón, por ejemplo. Ok. Entonces, vea lo que nosotros tuvimos que hacer para poder realizar una base de datos. Primero tuvimos que analizar que si las personas podían ser clientes y empleados, que cuáles atributos tenían en común. Ya tuvimos que abrir un programa aquí para empezar a hacer un modelo y no sé qué. Y acá falta todavía. Eh, Dijimos que a veces necesitamos obtener información de un cliente y a veces de un empleado. ¿Por qué el empleado tiene una cédula acá? Para poder saber a cuál persona nos referimos. Entonces existe una relación entre la tabla empleados y la tabla personas. Acá también, ¿por qué la tabla clientes tiene esta columna de aquí? Para poder identificar a cada una de las filas de esta tabla con una persona diferente. Entonces existe una relación entre clientes y personas. Bueno, en este modelado de datos, entidad de relación, necesitamos establecer las relaciones y las relaciones se establecen a través de estos rombos que aparecen acá. Entonces una relación, por ejemplo, podría ser persona-cliente y vamos a ponerlo así. Una P de persona, guión y una C de cliente. Y vamos a unir este rectángulo con esto acá y luego una flecha hacia acá, ¿verdad? No es exactamente así como se modela, pero esa no es la idea de este video. Y ahora esta relación va a ser entre la persona y el empleado. Entonces coloco una P de persona y una E de empleado. Y ahora establecemos una relación entre estos dos. Y acá tenemos un primer prototipo de lo que sería un diagrama de la base de datos. Además, tenemos más o menos acá cómo es que se hace cómo es que va a tener la forma la base de datos, ¿verdad? Ya tenemos casi todo listo. Ahora nada más tenemos que fijarnos en la estructura en la que se guardan los datos acá. Por ejemplo, la cédula que es un número.
siempre es un número. Siempre tiene 9 números. Aquí tiene 4, aquí tiene 4, 8 y aquí tiene uno 9. Los nombres tienen varias letras. Por ejemplo, el nombre de María Teresa es bastante largo. El nombre de este es más corto. Y así sucesivamente. Y la fecha, acá la estamos representando así, pero también podríamos representarla solo con números. ¿Ve? Así podríamos representar una fecha. Entonces, ahora ya con esto, más o menos visto todo, vamos a crear una base de datos. Aquí avanzamos a un siguiente nivel de análisis y decimos, necesitamos una base de datos que se llame banco. Necesitamos una tabla que se llame persona. Esta tabla pertenece a la base de datos banco, entonces la agregamos acá. Tenemos una tabla que se llame personas. Vamos a ocupar otra tabla que se llame clientes y otra tabla que se llame empleados. Entonces una tabla que se llame personas, otra tabla que se llame clientes, otra tabla que se llame empleados, por poner un ejemplo. Ahora, la tabla personas lo que tiene son las siguientes columnas. Tiene cédula, nombre y fecha de nacimiento, ¿verdad? Luego, la tabla clientes tiene cédula, tiene número de cuenta y crédito. Y la tabla empleados tiene, vamos a ver qué es lo que tiene la tabla empleados. ¿Qué lo pusimos? El horario, ¿qué fue? El puesto y el sueldo. Puesto y sueldo, y además tiene la cédula también. La cédula tiene acá. Vamos a quitar este número y ponemos nada más cuenta. Aquí está. Entonces con estos datos ya podemos comenzar a hacer la base de datos. Por otra parte, esta base de datos puede tener un usuario específico. Entonces vamos a aclarar que el usuario se va a llamar igual que la base de datos. El usuario banco. Ahora, vamos a hacer rápidamente esta base de datos acá. Acá estoy iniciando sesión como root. Root es el administrador de la base de datos, es decir, estoy cumpliendo este rol de acá. Y ahora voy a crear también otro administrador que pueda hacer esto. Vamos a crear un usuario nuevo dando clic acá, como ya se explicó, y se va a llamar banco. El servidor va a ser local y la contraseña va a ser banco. También la voy a copiar de acá, la voy a pegar acá y acá, y vamos a venirnos acá abajo y vamos a marcar la segunda opción: crear base de datos con el mismo nombre y otorgar todos los privilegios. Vengo donde dice crear usuario. Dice que el usuario banco localhost ya existe, ya yo lo había creado acá. Ok, voy a borrarlo para crearlo. Ya lo tenía creado para hacer esto porque ya había hecho este ejemplo. Vamos a crearlo otra vez acá. Localhost banco, crear base de datos con el mismo nombre. Hay que estar seguro de que se marcan todas estas opciones específicas y luego crear usuario. Ahora, ahora puedo cerrar esta cosa de acá y ya tengo el usuario banco. ¿Dónde está la base de datos banco aquí? Simplemente actualizo la ventana y ya me aparece banco. Entonces voy a salir de acá, voy a entrar con el usuario recién creado banco, que es un administrador, pero es un administrador solo de esta base de datos. Estas dos bases de datos son de ejemplos y le salen a todo tipo de usuarios, entonces ignórenlas, dejémoslas ahí y vamos a entrar a la base de datos banco. Aquí me dice, no se han encontrado tablas en la base de datos, y acá nos va a permitir crear nuevas tablas. ¿Cuántas tablas tenemos que crear? 3 tablas. Una tabla de personas, otra tabla de clientes y otra tabla de empleados. Entonces, así es el asunto con esto. Ya sabemos crear bases de datos y ya sabemos toda la necesidad que tenemos a la hora de empezar a crear una base de datos. Tenemos que analizar el modelo, las personas, la estructura de las tablas, que si se repiten datos, que tengo que ahorrar espacio de la base de datos. En el próximo video vamos a aprender a crear nuevas tablas en las bases de datos.